Hola, mi nombre es Juan Carlos Molina y soy egresado del doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad Fermín Toro. Actualmente estoy a cargo de la Dirección de Educación Online de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. En primer lugar, gracias a las autoridades universitarias por esta invitación que me han hecho y más que generar una charla o una conferencia sobre lo que es el inicio de este proceso o de este estudio de quinto nivel como es el doctorado, quiero presentarles reflexiones y más que una reflexión, un punto de vista de este espacio que nos va a permitir compartir, que nos va a permitir hablar de subjetividades e incluso que nos va a permitir poner a la palestra nuestro punto de vista y nuestro punto de vista sobre objetos de estudio, sobre investigaciones o sobre nuestra área de interés, que es lo que busca este tipo de formaciones. Es bien importante hablar de que actualmente o para este nuevo reto que hoy parte, la idea no es crearse una expectativa. Más allá de crear una expectativa, yo creo que debemos tomar experiencias y quedarnos con lo bueno y aprender a filtrar qué nos sirve y qué no nos sirve. Y en función de esto, nosotros vamos a ir ampliando nuestras estructuras profundas, vamos a ir ampliando nuestro mapa desde un punto de vista neurolingüístico y bajo esta consigna vamos a ir creciendo, por supuesto, y construyendo conocimiento, que es el fin que nosotros vamos a pretender lograr tras una formación de este tipo. De verdad es un orgullo poder estar compartiendo con ustedes este breve espacio, que en este caso es asíncrono, es virtual, y esto nos va a permitir crear un canal, un contexto, donde vamos a establecer la importancia incluso de la comunicación. Cuando hablo de comunicación, hablo de este típico proceso que nos presentaron en algún momento, donde está el emisor, el típico receptor y un mensaje, pero esta vez bajo un modelo más orquestal. Y este modelo orquestal sin duda va a venir de la mano de un sistema de representación. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos ni comprendemos el mundo como el mundo es. Nosotros comprendemos el mundo desde nuestra experiencia, desde nuestras subjetividades y desde nuestras propias estructuras profundas. Es por eso que la comunicación es fundamental, porque a través de mi experiencia y mi estructura profunda, yo puedo establecer contacto con los demás y puedo tener similitudes y diferencias en función de ¿qué? En función de nuestros llamados metaprogramas o nuestros esquemas de comprensión de la realidad. Es por eso que hoy voy a estar compartiendo este punto de vista bien personal y esperando ver hasta qué punto sintonizamos y no con diferentes ideas, diferentes contextos, que les van a dar una apertura de lo que es una gerencia humana prospectiva o una gerencia basada en nuestros propios intereses. Y por supuesto, tomando en cuenta este proceso de comunicación y nuestro sistema representacional. Bien, cuando hablamos de un sistema representacional, en nuestro caso hablamos de un sistema BACOC o un sistema fundamentado en la programación neurolingüística. Y no es más que contemplar que para comunicarme yo tengo que ser auditivo, kinestésico y también visual. Estos son modalidades o submodalidades que van asociadas a nuestras formas de aprender, a nuestras formas de transmitir e incluso a nuestra forma de ver el mundo. Y esto lo vamos desarrollando desde nuestro nacimiento. Entonces, el sistema BACOC nos va a permitir hacer consciente cosas que nos pasan día a día y que son inconscientes. Y bajo esta premisa podemos ir pensando que tengo que identificar si yo soy visual, soy auditivo, soy kinestésico e incluso trabajo con una percepción de diálogo interno. Y ese diálogo interno está asociado a esa voz que nos habla y que en muchos casos nos conduce a tomar decisiones. Bien, bajo este sistema representacional que menciono, lo interesante es que esto no se queda allí. Esto va definiendo en la persona y en todo ese proceso de crecimiento personal, va definiendo un entorno, va definiendo conductas que nosotros asumimos en el entorno, capacidades para poder trabajar con las conductas. Esto nos lleva a ir trabajando con un sistema de creencias y valores y finalmente ir armando nuestra identidad. Entonces no es decir que esa famosa pregunta que nos hacen en muchos casos a lo largo de nuestra vida, ¿quién soy? Eso no se va a responder con un par de frases. Ese quién soy no es más que establecer un sistema representacional
desde nuestro entorno personal, laboral, etcétera, hasta toda esa estructura profunda que hemos estado desarrollando. Y bien, se dice muy fácil, pero es un trabajo personal que se viene realizando, que hay que realizar a lo largo de nuestra vida. Entonces, lo interesante acá es que el sistema representacional que nosotros utilizamos sea consciente, como lo he mencionado, y en función de eso tener programas asociados a nuestra forma de pensar, que son los llamados metaprogramas en programación neurolingüística. Y eso también va a ir definiendo estrategias mentales. Y ya es un tema un poco más complejo a donde quiero llegar. Si bien es cierto, partimos de la comunicación, establecemos filtros o formas de comunicarnos y tenemos consciente el cómo aprendemos y cómo nos relacionamos. A través de este sistema comunicacional o backup que he mencionado, podemos establecer entonces las herramientas y técnicas que nos van a permitir a nosotros cumplir nuestro objetivo. Y ese objetivo es situacional, lo podemos adaptar al contexto que nosotros queramos. En esta situación particular, para este proyecto que hoy comienza, ustedes pueden definir cuál es ese objetivo. Si quieren obtener un título más de estudios de 5º nivel, o si quieren realmente abrir las puertas al conocimiento, si quieren ser generadores de conocimiento, o simplemente cambiar realidades. Cada uno va a tener la libertad de poder establecer bajo su propia forma, bajo sus propias experiencias, cuál es el objetivo que busca. Hablamos entonces que hay un sistema representacional o un sistema vago, un lenguaje realmente vago. Entonces, ¿cómo identificar si somos visuales, auditivos o kinestésicos? Hay muchas formas, hay muchas herramientas y técnicas, pero hay una que es muy clara y muy sencilla de poder partir con esta autorrevisión. Fíjense, nosotros al hablar, generalmente al expresarnos, usamos predicados verbales. Y los predicados verbales nos dicen bajo qué sistema representacional nosotros nos centramos y trabajamos más. Por ejemplo, cuando una persona en una charla o una breve comunicación dice, imagínate o veamos, visualiza, ese tipo de predicados nos llevan a pensar que la persona es visual. Si por otro lado la persona se expresa con acciones, hagamos, realicemos, ejecutemos, cocinemos, armemos, son verbos que van a la acción directa y por ende es una persona que tiende a ser kinestésica. Pero aquella persona que cuando se comunica utiliza sonidos, expresa ideas a través de representaciones de sonido o escucha o incluso con la manera de visualizar bajo un plano lateral, podemos decir que la persona entonces tiende a ser visual. Si una persona cuando se comunica mira constantemente hacia el piso, no hace contacto visual, es muy probable que esa persona siempre se esté cuestionando y su sistema representacional predominante sea el diálogo interno. Es una persona que es introvertida en muchos casos o se siente saturada porque esta voz está constantemente hablando y no le permite pensar de manera consciente lo que ocurre. Entonces, todo esto nos lleva a poder identificar qué somos. En el lenguaje Bacoc hay una nomenclatura. Cuando vemos una B, estamos hablando de que eres visual, una A se asocia a auditivo y una K se asocia al kinestésico, al sinestésico. Todo esto nos permite armar fórmulas, sí, y es que la manera de comunicarnos a través de este lenguaje se puede modelar, y se puede modelar matemáticamente. Esto nos lleva a algo bien ingenieril, y es que podemos establecer una fórmula de cómo hacemos las cosas en función de nuestro sistema representacional. Y lo interesante es que esta fórmula nos permite hacer estrategias, y una estrategia no es más que una ecuación matemática. Ahora bien, tenemos la fórmula, tenemos el lenguaje. Todo esto nos va a permitir entonces modelar, imitar, buscar patrones de éxito o patrones de fracaso. Y aquí es bien interesante porque hay gente, por ejemplo, que fracasa en relaciones amorosas, por dar un ejemplo bien cotidiano. Y es una persona que ha tenido diferentes parejas y siempre repite un mismo patrón. Entonces, ¿qué está pasando? Aquí sería interesante identificar la ecuación del sistema y ver cuál es el factor común que siempre cometemos. Si hay un visual, si hay un auditivo, si hay un kinestésico. Y en función de esta ecuación, nosotros podemos alterarla y modelar procesos de éxito y de cambio. Así de poderosa es la programación neurolingüística.
y así de poderosos son los procesos mentales. Lo interesante es que siempre, o desde que tenemos uso de razón, nos están instalando programas mentales. Y esos programas mentales en muchos casos son positivos, si vienen de nuestros padres. Pero el tema es que los programas mentales no siempre son instalados por nuestros padres, por la sociedad, por el colegio, por profesores, por compañeros. Entonces tenemos que estar siempre en constante aprendizaje y eso va a ir generando nuestra estructura profunda. Y esta estructura profunda lo que hace es que nos establece un sistema de creencias bien claro. Y un sistema de creencias, por supuesto, nos va a ir armando nuestra identidad, como les he mencionado anteriormente. Entonces, tenemos que partir con conocer nuestras estrategias, modelar estas estrategias, generar factores de cambio, y esto tiene que ir de la mano de variables. Y esas variables son justamente los sistemas representacionales, auditivos, visuales y kinestésicos. Con esto claro, podemos entonces ir viendo la forma en que nosotros nos relacionamos, la forma en que nos comunicamos, la forma en que establecemos elementos comunes con las otras personas y por supuesto la forma en que resolvemos problemas, somos creativos e incluso somos planificados, ordenados o cualquier otra cualidad que usted quiera expresar o considerar. Ahora, si nos vamos a un contexto actual, todos trabajamos o nos movemos bajo estos sistemas. Todos, no hay persona que no lo haga. Quizá lo hace de manera inconsciente o consciente, pero todos trabajamos bajo un sistema representacional. Pero ahora hay elementos que se van sumando a esto. Y esos elementos están asociados a los factores de cambio, a la globalización, a la transformación digital. Y entonces tenemos que modelar todo este sistema representacional que he mencionado con la realidad que estamos viviendo. Y esa realidad nos hace vivir en mundos 2.0, 3.0, incluso 7.0. Y esta evolución es donde nosotros tenemos que tener cuidado. Cuidado porque tenemos que ir cambiando con el mundo, tenemos que ir adaptándonos. Y en qué medida lo hacemos va a depender de nosotros, va a depender de nuestro mapa. Y ese mapa es la forma en que nosotros tenemos en un plano nuestras creencias, nuestros valores, nuestra forma de aprender y qué tan dispuestos estamos para ceder y adquirir nuevos conocimientos. ¿Okay? Cuando hacemos esto y cuando englobamos todo esto a esa disposición de incorporar nuevas cosas, empiezan a crecer nuestras competencias en diferentes ámbitos. En el caso de la transformación digital, tiene que ir de la mano las competencias tecnológicas o bien técnicas con las competencias blandas. Y todo esto va a ir redefiniendo cosas en la sociedad, cosas en nuestras investigaciones, cosas en nuestras líneas de estudio y demás. Entonces, lo interesante es enfocar hasta qué punto nosotros vamos a ceder y hasta qué punto vamos a adaptarnos a esta cultura de cambio. Lo único que sabemos es que el futuro es incierto. Nos estamos preparando para cambios que ya están y cambios que crecen de forma exponencial. Ahora, hacia dónde vamos, en muchos casos no lo sabemos. Hay muchos debates abiertos sobre el tema de que la tecnología va a reemplazar al hombre o sobre el hecho de que en 5 o 10 años las profesiones que hoy conocemos ya no van a existir. Bueno, depende de nosotros ir viendo cómo crecemos con esto o con estos debates y de qué lado estamos, ¿no? Para afrontar esta realidad. Lo interesante es que no es primera vez que ocurre un cambio de este tipo. Quizá estamos enfocados más a lo tecnológico, pero hemos vivido cambios en diferentes eras y en diferentes contextos. Entonces no va a ser el fin del mundo, pero tenemos que ver cómo afrontamos nosotros en la realidad que vivimos y bajo nuestras subjetividades lo que viene. Entonces, volviendo al punto inicial, partimos del proceso de comunicación, establecemos nuestro sistema representacional, si somos auditivos, visuales, kinestésicos. Todo esto nos va a servir para ubicarnos en cualquier contexto. Hablamos del contexto de cambio y transformación digital. Pero teníamos pendiente entonces profundizar en las estrategias mentales. Y quiero abordar la estrategia mental con un ejemplo. Pueden ver una situación cotidiana como la que les comento, y es que imaginen una persona que está entrando a una tienda de libros, ¿sí? Va a comprar un libro y dice: cuando vi el libro en la tienda, enseguida pensé, es el libro que quería. Entonces lo tomé con mi mano y respiré hondo sintiendo un alivio.
A cualquiera de nosotros nos ha pasado que estamos buscando algo en particular y cuando lo conseguimos tenemos alguna reacción. Entonces, si desagregamos esta gran situación en frases, la primera sería: cuando vi el libro en la tienda. Entonces tenemos un predicado visual, vi. El hecho de ver el libro, la persona probablemente lo está asociando o a un pensamiento donde lo visualiza, o simplemente lo estoy a través de un estímulo externo viendo nomás. Entonces acá tenemos un visual externo, ¿okay? Porque estoy viendo el libro. La segunda frase está relacionada con: enseguida pensé, es el libro que quería. Esa persona probablemente internalizó a través de su diálogo interno un auditivo interno, es decir, vi el libro y luego pensé. Cuando hago un diálogo interno estoy pensando, es la asociación que hacemos directa. Posteriormente tomé el libro con mi mano y respiré hondo sintiendo un alivio. Si nos damos cuenta, la persona tomó el libro, hizo una acción. Entonces tenemos un filtro, una submodalidad kinestésica. Y luego que tomó el libro, sintió un alivio. Las emociones y las sensaciones que el cuerpo experimenta también son elementos kinestésicos. Entonces, la estrategia mental para esta persona es un visual, un auditivo interno, un kinestésico y termina con un kinestésico. Hay 4 submodalidades relacionadas. Esto hace que tengamos la ecuación que visualizamos: un visual, un auditivo y 2 kinestésicos. Esta persona probablemente puede replicar esta situación en otros contextos. Por ejemplo, voy a un restaurante y pido el plato que quería y estaba en la carta o en el menú. Si hacemos otro contexto con esta nueva situación, es muy probable que la estrategia sea la misma. Y es porque nuestro cerebro va a realizar estrategias mentales similares para acciones similares. Es lo mismo cuando logramos o tenemos un triunfo en algo, ¿ok? No tiene que ser muy grande el triunfo. Nuestro cerebro identifica que cualquier triunfo que nosotros tengamos va a tener una misma estrategia mental asociada. Y ese triunfo puede ser desde que conseguí algo que había perdido hasta haber obtenido un título profesional o incluso haber tenido un hijo, ¿okay? Como lo que sería un gran triunfo o un gran logro en el caso de una madre, por dar un ejemplo. El cerebro no distingue entre grandes y pequeñas cosas. Él tiene una estrategia mental establecida. Nosotros luego le inyectamos una emoción y nosotros establecemos la emoción para la situación dependiendo de qué, dependiendo de nuestra realidad y dependiendo de nuestra estructura y nuestras experiencias. Con las estrategias mentales claras podemos entonces considerar que estamos completamente repletos de estrategias. Desde que nacemos, como lo indiqué en un principio, hasta que morimos estamos desarrollando estrategias. Y lo interesante es que las estrategias mentales se aprenden, pero también se pueden modificar, se pueden eliminar e incluso se pueden ampliar. Y esto va de la mano, es que no todas las estrategias son buenas. También tenemos estrategias que se asocian a creencias limitantes. Y esas creencias limitantes nos bloquean a tener éxito en muchas situaciones. Si yo me considero que soy una persona tímida, y la timidez, por ejemplo, ha creado en mí barreras o problemas de comunicación, esa creencia limitante va a hacer que yo me sienta una persona tímida. Y por ende, tengo un bloqueo. Y ese bloqueo lo vamos a denominar en PNL un código mental. Los códigos mentales se pueden trabajar, se pueden modificar y se pueden potenciar, ¿ok? La idea es que nosotros reemplacemos una creencia limitante con una creencia potenciadora. Entonces, tenemos que tener claro que somos seres conscientes y que actuamos en un 93% de manera no verbal. Entonces tenemos que tratar de hacer consciente esta actuación no verbal de nuestro día a día, para comunicarnos, para relacionarnos, para negociar. Por ende tenemos 3 modalidades o 3 formas de tener ese lenguaje representacional. Podemos ser auditivos, visuales o kinestésicos, pero generalmente desarrollamos una de las 3, lo que hace que seamos poco compatibles con personas que tienen desarrollada una modalidad distinta. El reto es tratar de potenciar la modalidad que tenga menos desarrollo en nosotros, ¿okay? Hay muchos ejercicios, muchas técnicas y eso se puede potenciar, por supuesto. Luego, todo este conocimiento de cómo nosotros somos desde la perspectiva del lenguaje PACOG nos permite potenciar a dónde queremos ir, nos permite potenciar nuestro sistema de conductas, habilidades y creencias.
y eso nos prepara para diferentes contextos. Contextos tecnológicos, para el futuro, cambio organizacional, cambio cultural, etc. Incluso para beneficios personales. Y teniendo esto claro, nos vamos entonces a identificar que como seres humanos tenemos estrategias mentales. Y estas estrategias mentales se pueden modelar a través de ecuaciones, tal como lo mencionamos anteriormente. Esto no es meramente esotérico, ¿ok? La PNL tiene su fundamento científico también. Entonces no estoy hablando acá de ningún arte oculta ni ningún tipo de religión. Estoy hablando de elementos que pueden ser validados y que el método científico puede estar allí presente, sin duda. Pero queda de parte de cada quien establecer cómo lo toma y establecer el fundamento que le quiere dar a esto. Finalmente, todo esto nos va a preparar para lograr ese objetivo. Y ese objetivo que hoy parte, tal como he mencionado en diferentes ocasiones, tiene que cumplir una serie de requisitos para que sea validado. Y con esto quiero hacer el cierre ya de esta breve presentación. Primero, el objetivo debe estar definido en el tiempo. Tenemos que establecer cuándo comienza y cuándo termina. Segundo, el objetivo tiene que depender de nosotros. Cuando establecemos un objetivo que depende de un tercero y no lo cumplimos, genera frustración. Pero es que nuestro cerebro no está acoplado a que ese objetivo se cumpla, porque no depende de nosotros. No tenemos la herramienta para hacerlo cumplir. En tercer lugar, el objetivo tiene que ser ecológico. Y cuando hablo de ecológico no me refiero al medio ambiente. Me refiero a que el objetivo tiene que ser beneficioso y no dañar a nadie. No tiene que perjudicar a un tercero. Como cuarto lugar, el objetivo tiene que estar definido o establecido en positivo. No pueden haber negaciones ahí. Con todo esto claro, nosotros entonces podemos armar hacia dónde queremos ir, qué queremos hacer y qué vamos a apuntar. Y esa es mi gran reflexión hoy en día. Establezcan el objetivo de esta formación que hoy en día comienza y vean qué pueden tomar de acá, qué les puede servir y cómo lo pueden unir con sus áreas de conocimiento, con sus realidades y con sus subjetividades. Para mí, todo un placer haberlos acompañado y gracias por dedicar estos minutos a este video que se hizo con mucho cariño y con mucha dedicación para que lo puedan revisar en cualquier momento. Muchas gracias.